Estamos hablando de disposición. Y hay algo que, bueno, el título ya un poco lo dice. La disposición correcta viene con la nueva naturaleza. Y vamos a tratar de desarrollar este punto que me parece interesante. A modo de introducción, lo que hablamos ya hace varios meses, pero que sigue estando vigente. Amados, la renovación de la mente. Romanos 12:2 sigue siendo el punto clave. Si no renovamos la mente, amados, estamos fritos. Estuvimos en Buenos Aires, fuimos a acompañar a Rescate, nos invitaron a acompañarlos en el recital y lo que me decían, hay una fuerte tendencia en todo lo que es Gran Buenos Aires a... Se me escapó la palabra. Volver para atrás. Sí, no, pero... ¿Cómo era? Una fuerte tendencia a volver al Antiguo Testamento, a judaizarse. De hecho, que están volviendo, los pastores se visten con túnica, con la equipá. Desastre. O sea, están volviendo a la sombra y la figura cuando tenemos la realidad que es Cristo. ¿Sí? Entonces digo, hay una necesidad de una palabra clara de revelación, amados, de verdad, hay una necesidad imperiosa, hay una mezcla tan fuerte, pero tan fuerte, y no solo mezcla, sino de volver para atrás, judaizarse, volver cuando nosotros no somos judíos, somos argentinos, ¿sí? Y que no tiene nada que ver y que no es bíblico, ¿sí? Y que todo eso ronda la herejía. Pero bueno, amados, necesitamos estar enfocados y la única forma es renovando la mente. Por eso la única forma de mantenernos enfocados y alineados es por la renovación constante de la mente. La renovación constante nos define y nos posiciona. Mantener la actitud correcta para la acción correcta. En ese renuevo, en el renuevo de la mente, porque dice que renovando la mente podemos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Entonces, en este renuevo nos acercamos a la verdad presente en Cristo, la verdad que es operativa de acuerdo al pacto en el que estamos viviendo. Todo esto suma para alcanzar un mayor nivel de administración en todo lo que se nos fue asignado. El entendimiento renovado nos lleva a comprobar la acción efectiva y operativa de la iglesia orgánica, que es el diseño eterno. El entendimiento, escuche bien, el entendimiento renovado nos lleva a comprobar la acción efectiva de la iglesia orgánica, que es el diseño eterno. La iglesia como cuerpo manifiesta la vida de Cristo a través de las personas que lo componen, es su misión principal. La iglesia es la manifestación visible de la naturaleza y expresión de la vida de Cristo a través de todos los que la componen. ¿Sí? Dijimos la iglesia orgánica como piedras vivas que se ayudan mutuamente. El fundamento de la iglesia es Cristo, la piedra angular. Hablamos de las 4 huellas de la iglesia orgánica y sumamos ahora lo que Santiago nos compartió. El pastor Santiago habló de dispuestos por amor. Habló de las cartas del apóstol Pablo. Le escribió a Timoteo 2 cartas a su hijo de la fe y donde recibió 25 veces ánimo. Interesante. Pero también recibió consejos, correcciones, exhortación. Pero había una paternidad que él respetaba y admiraba. Fue obediente, sujeto, leal, donde la mamá y la abuela también tuvieron un papel fundamental en la transmisión de la fe. Los padres, nosotros como padres, cumplimos un rol primordial, principal, inaludible, inevitable e intransferible. Me salió.
La educación es pura y exclusivamente de los padres. La educación, ¿me entendieron? La educación es 100% para Dios, responsabilidad de los padres. ¿Sí? En la escuela se instruye, se capacita en diversas materias, pero la educación, puntualmente, como así se habla, es responsabilidad nuestra. Hoy estaba leyendo algunas estadísticas, pero bueno, lo vamos a dejar para la próxima. La pastora Ana también habló de ¿estás dispuesto? La pregunta, ¿no? ¿Estás dispuesto? El título desarrolló 4 puntos. Estar comprometido, ser competente, ser intencionado y estar preparado. Y Ariel nos compartió dispuestos para la reforma. Estamos dispuestos a hacer reformas profundas, no superficiales, no cosas que cambiamos solamente, ¿sí? Como decía, cambiamos la veita de cara, que parezca todo así nomás, que parezca bonito, pero que se caiga después todo a pedazos. Estar más dispuesto a escuchar que a hablar, ¿sí? También habló de que todo me es lícito, pero no todo conviene. Sé que me dejaron la vara bastante complicada. Vamos a tratar de ir sumando a lo que ya se habló. Hablando de disposición, Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagas, todo, diga todo lo que hagas, decilo fuerte, y todo lo que hagas, hacerlo ¿de qué manera? De corazón. ¿Cómo para quién? Como para el Señor, ¿sí? No todo lo que hagas acá adentro, todo lo que hagas en la vida. En la vida. Diga en la vida. Acá, afuera, en la casa, en el trabajo. Todo lo que hagas, hacelo como para el Señor y no como para los hombres. Sabiendo de que del Señor vendrá la recompensa. ¡Qué loco! Lo haces para Dios, no para los hombres, porque el Señor te va a recompensar. ¿Quién va a recompensarnos? El Señor. Sabiendo de que el Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Entonces, qué interesante es saber que nosotros no servimos a Dios únicamente acá adentro. Servimos en la vida. Servimos donde estemos. En el trabajo, en la familia, en la calle, donde sea. ¿Sí? Nosotros servimos a Dios permanentemente. Por eso cuando nosotros hacemos lo que hacemos de corazón y como para Dios, lo vamos a hacer en un alto nivel de excelencia, ¿sí? Y de gratitud a Dios, reconociendo y entendiendo que de Él viene la recompensa para nuestras vidas. Ahora, hay cosas que muchas veces no alcanzamos a entender o que es difícil de explicar, pero vamos a tratar de poderlo llevar al plano bien sencillo para que lo podamos entender todos. Tenemos que entender, es una necesidad, entender y reconocer que no se trata de incorporar, de una imposición o de incorporar humanamente nuevos hábitos. Porque yo recuerdo cuando comenzamos los caminos del Señor, bueno, vos ahora te tenés que portar bien, vos ahora tenés que hacer cosas diferentes. Lo que antes hacía ya no lo haces más, ahora tenés que hacer esto. Y medio como que te marcaban la cancha de cómo tenías que funcionar. Y si era modo de consejo, estaba bien, ¿sí? Porque de alguna manera te ayudaba a tener ciertos parámetros. Pero cuando nosotros vamos a la palabra, encontramos lo siguiente. Toda la tarea espiritual que nosotros llevaremos a cabo, no la podemos hacer desde la vieja naturaleza. O sea, no podemos servir a Dios con la vieja naturaleza adámica. No puede, no hay compatibilidad. No hay forma de que se relacione, que tenga un vínculo
la antigua naturaleza con la nueva naturaleza en Cristo. ¿Sí? Entonces porque estamos hablando de disposición. ¿Sí? ¿Y por qué muchas veces no hay disposición? ¿Por qué muchas veces no hay compromiso? ¿Por qué muchas veces no hay responsabilidad, lealtad, fidelidad? Tantas cosas que podemos enumerar. Simplemente porque queremos hacer las cosas de Dios con nuestras fuerzas o todavía con la vieja naturaleza o con mezcla de la vieja y la nueva, cosa que no funciona, no puede ser así. Todos vinimos a este mundo bajo la naturaleza adámica, todos nacimos bajo esa naturaleza, caída, rebelde a las cosas espirituales, la que no quiere sujetarse a la autoridad, la que no reconoce la verdad, que está llena de mañas, conflictos, temores, dudas e inseguridades. Esa es la vieja naturaleza. Ahora, cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, de una manera sincera, lo recibimos de corazón, le abrimos nuestro ser para que Él venga a morar a nosotros, ¿sí? Recibimos juntamente, cuando recibimos a Cristo, lo que recibimos en nosotros es la vida Zoe. Y lo primero que se manifiesta es una nueva naturaleza en el espíritu, donde el alma entra en un proceso de transformación para salvación. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, la primera oración que hacemos de recibir a Cristo en nuestro corazón como Señor y Salvador, el espíritu es salvo inmediatamente. El alma entra en un proceso de transformación. Pero eso es cuando hacemos y vivimos literalmente esta transformación. Recibir a Cristo en nuestro corazón y reconocerlo como Señor y Salvador no es el fin, es el comienzo de una nueva etapa en nuestras vidas, donde nos encontramos con la realidad de reencontrarnos con el propósito eterno para nuestras vidas. Comenzamos a experimentar nuevas realidades. Diga, tener paz. Que es distinto a sentir paz. Yo puedo sentir paz en un momento, me voy a una isla, me voy a un monte y siento paz. Pero tener paz es otra cosa. Yo puedo tener paz en medio de una crisis. ¿Sí? Ayer veíamos, subieron un video, me pasaron un video en el grupo de los pastores, que una familia de acá de Comodoro llegaron a Israel en el momento del bombardeo. Y filmaban. Dice, estamos escuchando estruendos en el cielo. Y estaba la sirena dentro del aeropuerto a full. Y no sabían qué hacer. ¿Te imaginas? Pues llegas a un país que entra en guerra de pronto. Y vos estás ahí. Y el susto que tenía en la cara obviamente, no sabés qué hacer, cómo hacemos, para dónde vamos. Entonces, solamente, insisto, cuando uno tiene paz, aún puede estar tranquilo en medio de esa situación. ¿Sí? Porque uno tiene paz, no siente paz. Tener paz es diferente a sentir paz. Uno tiene gozo, que no es lo mismo que sentir alegría. La alegría es pasajera, la alegría es algo circunstancial, porque algo te sale bien, porque vos te sentís alegre. El gozo es una acción interna que produce el espíritu en nosotros. Yo puedo sentir gozo, que no es alegría, que no es reírme como loco. No. Es sentir el gozo del Señor en medio de las crisis, en medio del problema, porque Dios está en mí y me da gozo, la alegría, el agradecimiento de estar en paz. Entonces esa nueva naturaleza nos lleva a amar, a perdonar. Tenemos una nueva familia de la fe, tenemos casa, tenemos padre. Ahora bien, si no ocurre esta transformación dinámica y efectiva, no hay cambios. Muchas veces dentro de las congregaciones hay personas
que fueron emocionalmente afectadas, pero no espiritualmente transformadas. Nosotros pensamos que porque estamos dentro de un salón, todos somos iguales. Y no es así. No es así. Por sus frutos. ¿Por quién? Por sus frutos los conoceréis. ¿Cuál es el fruto? Y ahora vamos a llegar a eso. Entonces, yo puedo estar emocionalmente afectado por una palabra, me emociono, qué lindo, o lloro, o me alegro, o qué sé yo, oro al Señor, pero es algo circunstancial. Una transformación es de ahora para siempre. ¿Sí? Cuando Cristo vino a nuestra vida, nos cambia definitivamente. En Hechos 9 encontramos la historia del apóstol Saulo, que desde luego fue el apóstol Pablo, cuando el Señor se le aparece en el camino. Él iba dispuesto a perseguir a los cristianos, a encarcelarlos, y de pronto él tiene un encuentro con Dios. Dios le sale al encuentro y su vida es transformada. Su vida es transformada. Y a partir de ahí es parte de aquello que él perseguía. Es parte de la familia. ¿Qué quieres que hagas, Señor? Automáticamente hay un reconocimiento hacia Dios. ¿Qué querés que yo haga? Y hay una actividad. Por eso digo, cuando nosotros estamos en Cristo, no tienen que venir a decirnos nada. ¿Qué quieres que yo haga? Estamos dispuestos, disponibles. Señor, acá estoy. ¿Qué necesito? Nosotros, en mi caso, yo a los 15 años, cuando llegué a la congregación, no había lo que hoy hay, celulares, no hay nada. Entonces nadie me iba a buscar a mi casa. Yo tenía que ir, yo tenía que estar, yo tenía que involucrarme, yo tenía que hacerme responsable. O sea, yo tenía que luchar por lo mío, porque si no, nadie me iba a ir a buscar. Ahora, cuando yo entendí que eso era lo que yo necesitaba, esa transformación había sido real en mi vida, a partir de ahí nadie me tuvo que decir más nada. ¿Sí? O sea, nadie me tuvo que, vamos, congregate. No, nadie, jamás. En 45 años me dijo, te tenés que congregar. Porque siempre me congregué. Porque entendí que era eso lo que yo tenía que hacer. O sea, cuando yo leo la palabra, dice, nadie deje de congregarse. Listo, nadie deje de congregarse. Me congrego, listo. O sea, tomamos la palabra de manera literal y efectiva. No como una sugerencia. No es que dice, bueno, si te queda bien, si está dentro de tus posibilidades, congregate. No, papá. Eso puede ser en un club social. La iglesia es otra cosa. La iglesia no es un club social, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, si somos parte del cuerpo de Cristo y estamos ligados a la cabeza, el cuerpo no hace lo que quiere, sino que obedece a lo que la cabeza le está demandando. ¿Amén o no amén? Bien. Entonces, no es una emoción lo que me va a transformar, sino el cambio de una nueva naturaleza, de aceptar, de recibir la naturaleza de Cristo en mi vida. Veamos por qué es necesario evaluar este punto, porque no hay manera de que nosotros podamos ahondar en lo espiritual y funcionar en lo espiritual con la vieja naturaleza. Por lo tanto, entendemos que la disposición correcta viene incluida en la nueva naturaleza. Aunque tiene que entrar en un proceso, o tenemos que entrar todos en un proceso de edificación y crecimiento hasta desarrollar la naturaleza y la madurez de esa nueva naturaleza en nuestra vida. ¿Sí? Pero vamos al inicio, lo hemos leído muchas veces, pero vamos a Juan, el Evangelio de Juan 1, 12 y 13. Y acá, de alguna manera, nos aclara cómo es la cosa. Juan 1, 2 y 13 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos. ¿A quiénes? A todos los que le recibieron. A los que creen en su nombre, les dio potestad, autoridad, derecho de ser hechos hijos de Dios. ¿Está bien? Los cuales, ¿quiénes? Los hijos, los cuales no son engendrados
de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, somos engendrados espiritualmente por Dios. Ahora, ¿qué significa engendrar? El verbo engendrar alude a la generación de una nueva vida. Las personas y los animales, al reproducirse, engendran a sus descendientes. O sea, es la forma, ¿sí? El engendramiento es la forma de producir, de generar una nueva vida. Entonces, cuando el Señor dice que somos engendrados por Él, significa que viene a nosotros un nuevo ADN, una nueva naturaleza. ¿Sí? El que engendra lleva a cabo esa nueva naturaleza en nosotros, esa nueva vida que no nace porque yo me porto bien, no es por esfuerzos humanos, no es porque yo haga y trate de comportarme humanamente como todos creen que yo tengo que comportarme. No, no, no. Las claves de esa actitud o acciones de vida están incluidas en esa nueva naturaleza. Lo hemos dicho muchas veces. ¿Quién le enseña? El perrito y la perrita se juntan, tienen perritos. ¿Quién le enseña al perrito a ladrar? Nada, porque está en su naturaleza. ¿Sí? Los pececitos tienen pececitos. ¿Quién le enseña a nadar? Nadie. ¿Sí? No tienen un curso, 5 pasos para nadar. No, ya está en su naturaleza. ¿Se entiende? Entonces, cuando esa nueva naturaleza, cuando somos engendrados y esa nueva naturaleza se hace real en nuestra vida, nosotros no tenemos que esforzarnos. Simplemente va a salir. Congregarse, trabajar, incorporarse, ser responsable, tener la disposición correcta. Es lo que está en la naturaleza. O sea, esa es la naturaleza. ¿Sí? Porque es la misma naturaleza que habitó en Cristo. En Jesús y también en Cristo. ¿Sí? Entonces, si esa generación, si esa naturaleza estuvo en Él, también está en nosotros. Por lo tanto, hacer la voluntad de Dios, como dijo Jesús, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre y que acabe su obra. Esa es mi comida. Esa es mi meta. Ese es el fundamento de mi vida. O sea, no tengo otra cosa. No tengo 3 o 4 cosas que hacer. No, yo vine a esta tierra a cumplir con la voluntad de mi Padre. El tema es que nosotros creemos que estamos en la tierra para hacer lo que nosotros queremos. Y la realidad es que nadie hace lo que quiere. Nadie. Y ahora lo vamos a ver. Entonces, en este punto vemos que los que reciben y creen tienen el derecho, la autoridad de ser hijos. Los que experimentaron ese engendramiento que es la manifestación de una nueva vida. Esa vida es la vida Zoe. Y en esa vida está todo lo de Dios. Su genética, su naturaleza, la disposición, la generosidad, el amor, la fidelidad, la lealtad y muchas cosas más que se van a ir desarrollando de acuerdo al crecimiento propio de cada uno. Está en la naturaleza. Entonces no me tengo que esforzar, para mí es un problema, o tener que andar llamando, no, acarreando, no es un jardín de infantes. No es un jardín de infantes. Nos estamos entrenando como el equipo elite de Dios en la tierra. Te dejan solo, pero te tenés que ver acompañado en esta. Lo que pasa es que no me están escuchando lo que estoy diciendo, me parece. Somos parte del grupo elite que Dios está preparando en esta tierra, su iglesia. La que va a traer la transformación real, que no viene a través de los políticos, sino de la iglesia. ¿Quién es la iglesia acá? Vamos. ¿Le creemos a Dios o no le creemos? Pasa que es más fácil quedarse en la comodidad de lo que ya somos o tenemos y no desafiarnos a ir por más. La pasión, el compromiso, la disposición, la responsabilidad, la fidelidad, la lealtad, el deseo, la voluntad de servir en todo lo que es espiritual nace por esa nueva naturaleza, no por un esfuerzo humano.
Diga, no por un esfuerzo humano. O sea, la carne, investida de la vieja naturaleza, no quiere y ni puede servir a Dios. O sea, no hay relación, no hay vínculo. Romanos 8, 1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en, no con, en Cristo, en. ¿Se entiende? Estar en Cristo. Estar en Cristo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. Entonces, cuando andamos conforme al Espíritu, servir a Dios es natural. Como antes, en la vieja naturaleza, hacerlo lo que era incorrecto era normal. ¿O no? Mentir, engañar, hacer trampa, Era lo normal en esa naturaleza. ¿Quién no mintió alguna vez? Una mentirita piadosa. ¿Sí? Todos. Entonces, nos damos cuenta que todo lo viciado que estaba la vieja naturaleza, que es rebelde a las cosas de Dios, que no quiere sujetarse a Dios, obviamente, tiene que haber una transformación, nacer de nuevo. Fíjate lo que dice Romanos 8, 5 en adelante. Dice, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, en NTV. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en las cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo, piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, dice el verso 6, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente los lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará, no puede. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Wow. Pero ustedes, les da ánimo el apóstol escribiéndole a los romanos, ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Son controlados por el Espíritu si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. O sea que los únicos que Dios reconoce como hijos son los que portan su Espíritu, la nueva naturaleza. Pero es la noche para decir, bueno, vamos a definir. Yo quiero ser reconocido. Yo quiero que Él me reconozca como hijo. Su Espíritu tiene que habitar en nosotros, sí o sí. Los que no tienen el Espíritu de Cristo no son de Él. Pueden estar en una reunión, pueden servir, pueden ser pastores, pero no son de Él. ¿Se entiende? Porque esto va para todo No hay techos acá, es para todos. De hecho, que conocemos. Sí, entonces, verso 10. Y Cristo vive en ustedes, entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron declarados justos a los ojos de Dios. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Entonces, ¿cómo decir yo no puedo? ¿No puedo qué? Si Cristo lo pudo. Y el mismo Espíritu que habitó en Cristo está en nosotros. El mismo, exactamente el mismo. El que lo acompañó hasta la cruz. El que lo levantó del tercer día de los muertos. Ese mismo Espíritu está en nosotros. ¿O no está? Porque yo digo, no, yo no puedo. Entonces no está. Porque Cristo nunca dijo no puedo.
La única vez en el Getsemaní, si es posible, si hay otra alternativa, pero que no se haga mi voluntad, se haga la tuya. Entonces, si Cristo vive en ustedes, entonces el cuerpo morirá. Ahora, el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Así como Dios levantó a Cristo de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el Espíritu, quien vive en ustedes. Por eso nosotros recibimos ¿qué? La vida. Recibimos una vida. ¿Cómo estábamos antes de conocer a Dios? Muertos en delito y en pecado. ¿Cómo estábamos? Muertos. Entonces, Él vino a darnos vida. Jesús dijo, yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Diga vida. Por lo tanto, verso 11, el Espíritu de Dios que levantó a Jesús de los muertos vive en ustedes. Así como Dios le levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el Espíritu quien vive en ustedes. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. O sea, vemos que la carne bajo la naturaleza o asociada con el alma y con la concupiscencia que habita en nosotros todavía, nos seduce a que nosotros hagamos lo incorrecto, pero me dice, no están obligados a hacer lo que por naturaleza, la naturaleza pecaminosa los incita a hacer. O sea que yo decido qué hacer. La naturaleza pecaminosa me dice, no lo hagas, no te comprometas, no sirvas, no seas fiel. Pero yo no estoy obligado a obedecer a esa naturaleza, porque tengo el poder de Dios en mí y puedo rechazar lo que la vieja naturaleza quiere seguir operando en mi vida. Por causa del alma, que está en un proceso de formación. Ahora, el 13 dice, pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. ¿Qué queremos? ¿Vivir o morir? ¿Sí? La idea es vivir en Cristo. Vivir en Cristo. ¿Sí? Estar en Cristo. Que Él lo llene todo. Nosotros estamos en Cristo. Es como si nosotros estamos dentro de un salón. Dentro, estar en Cristo. ¿Sí? Yo puedo decir, yo estoy en Ameguino, pero estoy en la vereda, no estoy dentro. Pero cuando habla de estar en Cristo, ¿sí? Es que Él lo llene todo. Yo estoy en el medio, Él lo llena todo. ¿Sí? También obviamente está en mí, pero lo rodea todo. Entonces necesitamos hacer morir las acciones de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa que tiene acciones, diga acciones. Y ahora lo vamos a ver. Verso 14, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son de Dios. O sea, no hay forma de ser de Dios si no somos guiados por el Espíritu de Dios. ¿Se entiende? El Espíritu de Dios nos guía, diga, nos guía. Y ustedes, dicen, no han recibido el Espíritu que los esclavice al miedo. Fíjate lo que dice el verso 15. ¿Cuántos congregantes muchas veces están pasando por esto? ¿Sí? Pero ustedes no recibieron un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora los llamamos Abba Padre. Amados, cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, lo que activamos es la primer paternidad, la eterna de nuestro Padre eterno, ¿sí? Él pasa a ser nuestro Padre celestial. Diga, Padre celestial. Nuestro Padre eterno, ¿sí? Y nosotros pasamos a ser hermanos con Cristo. Él es nuestro hermano mayor, obviamente. Sí, nosotros somos su hermano, su familia. Entonces, no recibieron el Espíritu para que otra vez sean esclavizados, sino que recibieron el Espíritu de adopción. Por lo tanto, clamamos, Abba Padre, Padre mío.
Pues su espíritu, escucha bien, su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar de que somos hijos de Dios. Entonces nadie me tiene que decir si vos sos hijo o no. El Espíritu confirma en mi espíritu que yo soy hijo de Dios. No porque soy perfecto, no porque me porto bien, no, por su gracia, por su obra en la cruz. Él nos justificó, Él nos santificó, Él nos hizo sus hijos. O sea, no es por meritocracia, es gracia de Dios. Diga, gracia de Dios. Entonces, la vieja naturaleza no puede ni quiere servir a Dios. Ahora, lo que leíamos al principio, la vieja naturaleza ejerce un dominio sobre la mente para estar enfocado en lo incorrecto. En cambio, la nueva naturaleza nos mantiene enfocados en las cosas que agradan a Dios. Diga, las cosas que agradan a Dios. Dijo alguien, yo no me congrego simplemente porque me congrego, o por escuchar una palabra, o por entrenarme. Simplemente me gusta hacer lo que a Dios le agrada que yo haga. Y a Dios le agrada que nos congreguemos. Yo me congrego porque a Dios le agrada que yo me congregue. Y me gusta hacer lo que a Dios le agrada. ¿Se entiende? Está bueno eso. Está bueno. ¿Sí? No me congrego porque el líder me va a retar, porque el pastor me va a llamar la atención. Aunque veo que varios faltaron, ya lo estoy agendando. Gendarmería cae a las 3 de la mañana, rompe todo. Ah. Congregarse es una bendición. Uno disfruta de estar en la familia de la fe. ¿Sí? Uno disfruta. Repasamos. La vieja naturaleza, ¿en qué me mantiene enfocado? En los pensamientos incorrectos. La vieja naturaleza me dice, no, enfócate en esto, mirá los errores de los hermanos, mirá esto, mirá aquello. Entonces te mantiene desenfocado. Ahora, la mente de Cristo o la mentalidad nueva en la nueva naturaleza te hace estar enfocado en lo que a Dios le agrada. Mirá qué distinto, ¿no? Si tu vida y la mía estuvieran enfocadas todo el tiempo en lo que a Dios le agrada, sería una bomba. Porque estoy enfocado en lo que a Dios le agrada. Y hay veces que lo haré bien y otras veces quizás me equivoque en algo. Lo importante es seguir, seguir, permanecer, avanzar, crecer. Dios no está buscando nuestra perfección humana, porque nadie es perfecto. Nadie, no hay nadie perfecto. Lo que Dios está buscando es la disposición correcta que nace desde la nueva naturaleza y que es fácil de dominar. ¿Sí? Humanamente nadie puede salir de ese dominio, solo el nuevo nacimiento. Nadie se puede escapar de ahí, ahora lo vamos a ver. No alcanza con conocer, con la buena voluntad, con los buenos deseos. Se trata de un dominio espiritual. A uno o a otro. ¿Nos domina la carne o nos domina el espíritu? That's the question. ¿Nos domina la carne o nos domina el espíritu? ¿Quién te domina? Porque a una de las dos vamos a ser fieles. ¿A la carne o al espíritu? Yo estos días le estuve haciendo caso a la carne. Papá. Hay que bajar. Sí, mamá. No me mires así. Nos atendieron demasiado bien. Bien. ¿Se entiende? ¿Se va entendiendo? Bien. ¿Seguimos un poquito más? Temprano todavía. Gálatas 5, 16. Gálatas 5, 16 dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Sencillo. Andad en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. ¿Sí?
Andar es una decisión personal. O sea, no estamos obligados a hacerlo. A ver, el Señor viene a nuestras vidas, nos da su vida nueva, nos da su naturaleza, pero Él no nos obliga. Nosotros determinamos qué hacer y cómo hacerlo. ¿Se entiende? Entonces, si Él no obliga, nosotros como pastores menos. No estamos obligando a nadie a hacer nada. Ahora, si queremos ver resultados, si queremos que la vida espiritual haya fruto en nuestras vidas, necesitamos tomar decisiones. Andar es una decisión que debemos tomar cada vez. Andad en el Espíritu. Es algo que yo tengo que hacer. Él no lo va a hacer por mí. Por eso, muchos de los errores que hemos cometido han sido canciones que hemos cantado que nos han... Canciones que estuvieron mal confeccionadas desde el punto de vista bíblico, como por ejemplo Renuévame, una canción que cantamos mucho y por mucho tiempo. Le pedíamos a Dios que nos renueve. Y el Señor dice, renovaos. O sea, nosotros tenemos que hacerlo. Porque ella nos dio todo. Entonces dice, Dios no es sirviente nuestro. Yo te di todo para que vos seas victorioso. Te di todas las herramientas para que vos seas un vencedor. Para que te mantengas en el Espíritu, para que tomes decisiones. Sos un hijo. Te di de mi Espíritu, el mismo Espíritu que habitó en Cristo está en nosotros. Entonces, ¿qué más querés que haga? Ahora nos toca a nosotros andar en el Espíritu. Es una decisión personal. Por eso digo, Él gobierna pero no nos controla. Aunque algunas versiones hablan de control, pero es gobierno, no control. Hay mala expresión ahí. La carne y sus deseos vienen, están, pero nosotros decidimos bien o decidimos qué hacer. No puedo evitar que vengan. La vieja naturaleza, insisto, quiere seguir viviendo y se aferra al alma. Y como en el alma todavía somos inmaduros en muchos aspectos, muchas veces desde el alma tiene argumentos la carne para seguir queriéndonos gobernar, pero ahí es donde nosotros tomamos autoridad, porque el mismo Espíritu está en nosotros. Fíjate lo que dice Gálatas 5:17, un verso más. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieran. Vuelvo. La carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Estas dos cosas se oponen entre sí para que ninguno haga lo que quiera. Obedeces a una, obedeces a otra. No, yo hago lo que quiero. Estás en la carne. Lisa y ya, porque la Biblia lo dice. ¿Sí? Porque nadie hace lo que quiere. Simplemente obedece a una naturaleza. Hay una lucha, una oposición, una confrontación permanente. Pero tenemos todas las armas en Cristo, que son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Entonces, tenemos todas las herramientas para controlar lo que viene a nuestras vidas, para sacarnos del eje, para sacarnos del foco, del centro de la vida espiritual. Tenemos todo en nuestro poder. Hay veces que perdemos, pero nos volvemos a recuperar. Hay veces que no nos sale bien, pero nos volvemos a recuperar en Cristo. En Él tenemos siempre una nueva oportunidad. Por eso necesitamos andar en el Espíritu para estar fortalecidos. Por eso, en definitiva, nadie hace lo que quiere, sino obedece a una u otra. Se somete a una u otra naturaleza. Fíjate lo que dice el verso 18. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. La ley que perteneció al antiguo pacto, la ley de Moisés, ya no están bajo una ley física, natural del antiguo pacto. La gracia nos posiciona como hijos justificados
y santificados. Y acá viene la aclaración. El verso 19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, porque la carne actúa por obras, son acciones. Diga acciones. Pero manifiestas son las obras de la carne. Estos son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones o divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales les vuelvo a decir, les vuelvo a molestar, como ya lo dije antes, los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Clarito. Gálatas. Pero fíjate que dice que son las obras de la carne. ¿Sí? Porque son acciones que llevamos a cabo de manera concreta. Obras que llevamos a cabo o podemos llevar a cabo por causa de una naturaleza pecaminosa. Todos, amados, todos de alguna manera en algún punto fuimos seducidos a hacer algo de esto. De hecho, que estaba leyendo unas estadísticas que tienen que ver a nivel mundial, pero dice que la falta de la imagen de un padre en la casa es el 60% de los chicos que están con violencia, los que están descontrolados. Hay una estadística muy fuerte a nivel mundial, donde la falta de paternidad de una imagen de un padre en la casa ha provocado estragos. Por eso tenemos que recuperar el diseño, amado, lo antes posible. Porque nuestros hijos son el punto donde vienen a golpear a tus hijos y a tus nietos. ¿Sí? El sistema viene por ellos y viene también por nosotros. Porque si sabe que si los agarra a ellos, nos tienen a nosotros. Por eso no estamos en momentos de jugar a ser evangélicos. No. No es este el lugar ni es la noche para eso. Estamos para ser hijos. Y estamos para desarrollar una naturaleza y manifestar la naturaleza de Cristo. Entonces la naturaleza pecaminosa se manifiesta y se denomina obras de la carne porque son acciones propias de esa naturaleza. Es lo que vive, es lo que muestra. El listado de acciones es mucho mayor aún, porque dice cosas semejantes a estas. Así que se amplía la lista mucho más todavía. Nada de lo que produce la vieja naturaleza es bueno para el hombre. Nada. Aunque pueda encontrar cierto placer momentáneo, luego viene el dolor, la angustia y la desesperación de una vida vacía. El mundo te ofrece todo. El descontrol. Vení, tomá, fumá, haz esto. Sos libre de elegir el sexo, sos libre. Mentira, todo eso es un engaño. Lo que están haciendo es confundir para destrozar. Amados, tenemos que estar firmes en esto. Nada de lo que ofrece la vieja naturaleza que está respaldada por el infierno nos pueda servir a nosotros. Nada. El estilo de vida sin Dios está sentenciado. Nadie va a heredar el reino de Dios en esas condiciones. Nadie. Punto. Pero hay esperanza. Verso 22.
Y fíjate cómo cambia lo que viene del Espíritu. Porque dice, más los frutos del Espíritu no son obras, son frutos. Porque el fruto tiene que ver con una naturaleza. Estaba leyendo que el fruto, o sea, la planta es como que lleva el mismo proceso de una mujer. ¿Sí? De hecho que no, iba a copiarlo para leerlo. Pero la planta lleva un proceso como de engendramiento, ¿sí? Donde el fruto termina siendo, o donde nace el fruto, es el ovario de la mujer, igual. Y ahí nace el fruto. Y el fruto nace para recubrir la semilla. ¿Sí? La necesidad del fruto es recubrir la semilla, para que esa semilla, cuando llegue el momento oportuno, sea comida por los animales o lo que sea, y luego, al ser desechadas por los mismos animales, las semillas son esparcidas para que la especie se siga multiplicando. ¡Qué loco! Todo ser vivo necesita multiplicarse y tiene un proceso de vida orgánico. Ahora, más el fruto, ¿sí? Lo que es del Espíritu es un fruto, ¿sí? Más el fruto del Espíritu es amor. Amor como fruto, no como un sentimiento. Ese es el problema, que nosotros confundimos sentimiento con fruto. Y el fruto porta una naturaleza. El fruto no se detiene, el fruto sale, el fruto se expresa en el momento correcto. Por eso la Biblia menciona fruto, porque habla de un tiempo de proceso de maduración hasta que el fruto aparece. En el ser humano es exactamente, nosotros recibimos la vida de Cristo, pero aún el apóstol Pablo pasó por lo menos 3 años de proceso hasta que comenzó después a hacer aquello para lo cual Dios lo había llamado. O sea, tuvo un tiempo de proceso para empezar a ver los frutos. Diga procesos. Entonces dice, más el fruto del Espíritu es amor, como fruto. No es el esfuerzo, yo no tengo que amar. No, es un fruto. Amar se vuelve algo sencillo cuando es un fruto. No cuando yo me impongo algo. Otros me quieren imponer. No, pero vos lo tenés que amar. Si no tengo la nueva naturaleza, no lo voy a poder amar. Lo quiero matar. ¿Se entiende? La nueva naturaleza es la que te hace amar cuando deberías odiar. Pero es el fruto que nace. El fruto es amor. El fruto es gozo. No gozo por las alegría o gozo por las circunstancias porque las cosas me van bien. No, como un fruto. Entonces veamos los frutos del Espíritu desde fruto, no desde un sentimiento. El amor, más el fruto del amor del Espíritu es amor, gozo, paz, diga paz. Paz como un fruto, no como un sentimiento de paz. Es un fruto. Tengo paz aunque me están cayendo bombas acá, todo el techo se mueve, el piso se mueve, pero yo tengo paz porque está la paz de Dios en mí. Paz no es ausencia de guerra o de problemas. Paciencia, porque muchos no tenemos paciencia a veces. Porque tiene que ser un fruto la paciencia. No un sentimiento, no, tengo que tener paciencia. Claro, te hace una úlcera así después. Una úlcera como cascote. Claro, porque lo querés hacer con tu fuerza. Y con la fuerza no podemos. ¿Podemos ser pacientes fácilmente? ¿Cuántos pacientes fácilmente hay acá? Que son pacientes por naturaleza, por su temperamento y demás. Pero aún así, hay veces que nos cuesta ser pacientes. Cuando no vemos el resultado, cuando no vemos fruto, cuando tenemos benignidad, bondad, fe. El fe como fruto, no como, vamos que se puede. No. Brota.
un fruto. La fe es un fruto del Espíritu. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. O sea, lo que es los frutos del Espíritu no tienen ley. Son libres. Lo podemos usar libremente. No tienen techo, no hay nada que lo pare. Pues un fruto que nace. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, la nueva naturaleza se expresa diferente en forma de fruto. Es algo que tiene que ver con la genética, con lo orgánico, con lo natural. Si tenemos la vida de Cristo, eso se va a manifestar. Las obras son hechos que se llevan a cabo de manera intencional e indetenible. Los frutos son el resultado de la vida que hay en nosotros y que se evidencia de una manera natural, no forzada, no fingida, no actuada. Los frutos son el resultado de un proceso orgánico donde la vida del Espíritu se va desarrollando paulatinamente a través de los procesos, donde el carácter de Cristo se va formando todo de manera natural y efectiva. ¿Por qué la iglesia del primer siglo lo dieron todo, amados? Porque tenían la vida de Cristo. Lo arriesgaron todo, lo dieron todo, murieron calcinados como antorchas humanas, perseguidos, golpeados, encarcelados, muertos como mártires, pero resistieron firmes en la fe, porque eran portadores de una naturaleza superior a la humana, que es la naturaleza espiritual. Y esa naturaleza espiritual le daba seguridad y firmeza para llegar hasta el fin. Diga naturaleza. Entonces, ser fiel, perseverar, crecer, responsable y demás, todo lo que decimos que tenemos que hacer, se hace y se logra teniendo en nuestra vida la nueva naturaleza, desarrollando, dándole lugar a que la vida de Cristo se vaya desarrollando en nuestra vida. Su obra en nosotros y haciéndonos partícipes. ¿Sí? Segunda de Pedro 1:3 dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Cuántas cosas? Todas. Lo que pasa es que tenemos derecho a todas esas cosas cuando maduramos. Porque en tanto que el heredero es niño es igual que un esclavo. Entonces, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Todo ya lo tenemos asignado. El tema es que lo tenemos que desarrollar en base a la madurez. Dice, mediante el conocimiento del que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguen a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción. ¿Qué hay que hacer con la corrupción? Claro. No hay que apañarla. No hay que hacerse amigo. Hay que huir. Huye de las pasiones juveniles. Huye. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. O sea, no nos vamos del mundo. Huimos de la corrupción, que es diferente. Estamos en el mundo, vivimos en el mundo, amamos esta tierra. No huimos, no nos escondemos. No. Somos parte, pero no nos sumamos a la corrupción. Colosenses 1:9. Así que desde que supimos de ustedes no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento y les conceda sabiduría y comprensión o inteligencia espiritual. Entonces, dice el verso 10, la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor. Y sus vidas producirá toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Diga, en la medida que voy aprendiendo, voy dando mejores y mayores frutos.
En la medida que voy creciendo, doy mejores y mayores frutos. También pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan. Mi deseo es que estén llenos de alegría o de gozo, dice la otra versión. Y den siempre gracias a Dios. Él los hizo aptos. ¿Quién nos hizo aptos? Él. Él nos hizo aptos. Nosotros no éramos aptos. No tenemos forma de ser aptos. Él nos hizo aptos. Para que participemos de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz. Pero Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Y acá hay una clave, amados. Dice que Él nos trasladó. Nadie se puede trasladar solo por sí mismo de la esclavitud al reino. Él te traslada. Si Él no nos traslada, nunca vamos a entrar al reino. Él nos trasladó. Diga, trasladó. ¿Sí? En las rutas, seguramente, o en la calle, encontramos cuando trasladan a los presos de un lugar a otro. ¿Sí? Los suben a un camión blindado y lo llevan o al juzgado o a donde sea que lo tengan que llevar a trasladar. ¿Sí? Hay un traslado. Nosotros estamos en la esclavitud. El único que nos puede sacar de ahí y trasladarnos al reino de su amado Hijo es Él. Si Él no nos traslada, por más que nosotros hablemos de reino y adornemos con palabras el reino y demás, el reino no se manifiesta en nuestra vida. Nosotros no estamos en el reino. Por eso, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad o la potestad de las tinieblas y nos traslada al reino de su amado Hijo, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Diga, compró mi libertad y perdonó mis pecados. Basta de lidiar con los pecados que ya están perdonados. Ya Dios te perdonó los pecados, ya está. Olvídate, ponete firme. Oh, ponete firme. Porque ya el traslado fue, vamos. Él lo hizo. Quien no está seguro de que su naturaleza opera en su vida o se ha nacido de nuevo, hoy es el momento, amados. Hoy es el momento de tomar decisiones. Yo quiero que la naturaleza de Cristo viva en mí. ¿Sí? Quiero que el reino de Dios se manifieste en mi vida y en mi familia, en mis generaciones y en todos ustedes, obviamente, que son mi familia. Fíjate, voy a leer solamente algunas evidencias y con esto termino. Evidencias. Primera de Juan 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado. Puede cometer un pecado, pero no lo practica. ¿Está? Porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ame a su hermano, no es de Dios. Primera de Juan 4, 7 y 8 dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Primera de Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Y el último texto, Primera de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe como fruto, no como sentimiento. La fe de Dios es una fe inteligente, una fe que tiene que ver, la fe es Cristo, el autor y consumador. Entonces no es un sentimiento la fe. Vamos, hay que tener fe, Vamos, no es una arenga humana, no, la fe es una naturaleza que brota en nosotros como fruto. Porque tengo a Cristo y su naturaleza está en mí, tengo fe, la fe brota. De hecho ¿sabés qué fe tenemos?
Aunque usted no lo crea. Aunque usted no lo crea. Tenemos la fe de Cristo. Hay un verso, buscámelo rápido, Marce, vos que sos rápido con el buscador. Que tenemos la fe de Cristo. Y con eso nos vamos. Creo que lo compartimos hace unos meses o unos atrás, pero la fe que nosotros tenemos, que viene por fruto, es la fe que tuvo Cristo. La fe de Jesús. Pero ustedes tienen la fe de Jesús. Y compartimos el pan y la copa en breve nomás. Cric, 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 cric. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Sí? Repase estos textos que estamos leyendo. Repáselos, léalo otra vez. Vaya a Gálatas y estúdielos. Vea la diferencia de las obras de la carne y los frutos del Espíritu. Por eso lo que es del Espíritu no es actuar mecánicamente. Ahora tengo que amar. Tengo que amar porque ahora y me tengo que esforzar en amar. No. El amar como un fruto. Sale, se manifiesta. ¿Aparece o no aparece? Creo que está en la versión común, la versión la Reina Valera. ¿Ves? Y ustedes o nosotros tenemos la fe de Jesús. Algo así. Bueno, 3:26 o 2:16. Gálatas 3:26. Pues todos son hijos de Dios por la fe en... No. Gálatas 2:16. A ver. Sabiendo que el hombre no es la sola ley, sino por la fe de Jesús, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído para que sea justificado por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Me parece que es pero había otro que era más claro todavía. Nosotros somos justificados no por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. No habla de en Jesucristo, sino de Jesucristo. En todo momento habla de la fe de Jesucristo, porque es la misma fe que operó en Él, está en nosotros. Si la misma naturaleza está en Él y está en nosotros, la fe de Él está en nosotros. ¿Se entiende? Si no, lo vamos a conseguir para la semana que viene. Y ampliaremos, como dice el reportaje. Amén. Tranqui. ¿Se entendió? No podemos servir a Dios con fuerzas humanas, con naturaleza humana. No. Indefectiblemente no se puede. No hay relación, no hay vínculo. Es desde el Espíritu. Diga, desde el Espíritu. Él está en nosotros y por medio de Él hacemos.